El boom cacautero comenzó en 1970, durante la segunda mitad del siglo XIX. Existieron varios auges en la producción cacautera. Sin embargo, la década de 1890 tuvo el crecimiento en la producción de cacao más importante, lo que inició el boom cacautero de manera formal. De esta manera, el número de quintales producidos pasó de 300.072.433 a 500.078.626 entre 1890 y 1899. La poca diversificación de la oferta exportable ecuatoriana se reflejó en su peso dentro del total de las exportaciones. El cacao, en promedio, representó el 70,3% del total de las exportaciones del país, cifra que se reduciría paulatinamente, aunque sin variaciones drásticas en los primeros años del siglo XX. Durante el periodo 1903-1913, el Ecuador registró en promedio el 16,2% del total de producción mundial de cacao, siendo el principal productor, mientras que en 1924 la tendencia varió y Brasil ocupó el primer puesto, con lo que Ecuador cayó al segundo lugar, clara muestra de que el boom había terminado. El papel del gobierno durante el boom cacautero estuvo marcado por inestabilidad política. Existieron varios golpes de Estado y dos constituciones en 1897 y 1906. No obstante, los ingresos del gobierno central se beneficiaron del auge, y se estima que habría crecido a una tasa promedio de 13,9% y 8,1% entre 1890, 1899 y 1900-1909 respectivamente. En 1950, Ecuador se insertó nuevamente en el mercado internacional a través de la producción de banano. Comprendida entre 1950 y 1960, se dio gracias a que Panamá fue azotada por la plaga el mal de Panamá, lo que obligó a los mercados extranjeros a buscar abastecer la demanda de banano en Ecuador, centrándose principalmente en Santo Domingo y El Oro. Junto con un intento de monopolizar el país, llegó la pretensión de la industrialización del país, que estuvo a cargo de Galo Plaza, que con los recursos producidos por el banano facilitó la construcción de infraestructuras que ayudaban a resguardar el mercado interno, aunque esto no logró evitar las grandes migraciones que se dieron de la sierra a la costa, pues como era bien sabido, en ese tiempo la agricultura también fue muy beneficiada. Además, como otra consecuencia del boom bananero, se crearon empresas públicas como la Junta de Planificación para diseñar estrategias, la Comisión Nacional de Valores, que hasta la actualidad sigue funcionando, Corporación Financiera Nacional también, y la SECAP, que ayuda a establecer un sistema eléctrico por todo el país. La era petrolera en Ecuador empezó de manera definitiva en 1972, cuando se inauguró el sistema de oleoducto transecuatoriano. El precio por barril de ese año fue de $2.50 y se exportaron cerca de 25 millones de barriles, lo que significó un incremento de 46,9% en los ingresos del gobierno central frente a 1971. El sector público, que manejaba el sector petrolero, empezó a tener una participación cada vez mayor en la economía. Así, los ingresos del gobierno central, que en 1971 representaron el 12,1% de PIB, en 1978 pasaron al 21,2%, lo que significaría que 8% iba creciendo el PIB anual. Entre 1972 y 1978, los ingresos públicos crecieron en promedio al 37,3% anual, frente al 10,4% del periodo de 1966 a 1971. Sin embargo, desde 1974, la producción de petróleo se estancó en torno a los 74 millones de barriles anuales, lo que aumentó gracias a eventos internacionales como la guerra de Yom Kippur. Fue el precio, que en 1978 llegó a $12,5 por barril, $10 más que en 1972. La securitización fue un proceso mediante el cual el Estado ecuatoriano asumió la deuda externa privada, mediante la aprobación del expresidente Osvaldo Hurtado el Decreto Ejecutivo 2085 del año de 1983. En el año de 1982, algunos factores provocaron una terrible crisis a nuestro país, como la caída de las exportaciones de petróleo y la restricción del acceso al mercado de capitales. Pero en el año de 1983, según diversas fuentes, que el FMI estaba presionando al Estado ecuatoriano a pagar la deuda. El Banco Central del Ecuador decidió asumir la deuda privada en dólares, pero en vez de pagar en dólares se asumió que se debería pagar al Estado, pero en sucres.
y para esa época un dólar equivalía a 43 sucres, que sería el cambio 1.557 millones de dólares perdidos por la caída del sucre. Debido a este mal negocio, según diversas fuentes, el Estado ecuatoriano tuvo pérdidas cerca de 4.462 millones de dólares. Y además, según informes, se cometieron un sinnúmero de fraudes debido al poco control que tenía el Estado. Gracias a los factores analizados anteriormente, destaco uno de entre muchos, que es la inflación, que para el año de 1983 llegó a una máxima cifra que fue del 60%. En medio de una grave crisis financiera, el Ecuador abandonó el sucre, usado durante 116 años, para convertirse en el primer país sudamericano que cambió su moneda nacional por el dólar estadounidense. Pero después de 20 años, aún no se sabe a ciencia cierta qué provocó el feriado bancario en Ecuador. No es posible decir que hubo una sola causa, sino la suma de varias. Todo comenzó en 1994, cuando, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras. La ley permitía los llamados créditos vinculados, préstamos bancarios a empresas, accionistas, administradores de banco que los otorgaban. Con las nuevas medidas de Durán Ballén, los bancos abusaron de esta disminución de regularización y generaron todo ese abuso de los créditos vinculados. Un año después, el conflicto bélico con Perú afectó aún más a la frágil economía ecuatoriana. En 1998, el Ecuador sufrió un devastador fenómeno del Niño. Las graves inundaciones causaron pérdidas de 4.000 millones de dólares por la destrucción de carreteras, caminos y puentes, así como daños en los cultivos en el sector pesquero. Ese año los precios del petróleo bajaron drásticamente a $7 por barril. El 8 de marzo de 1999, un año después de ser electo, el presidente Yamil Mahuad declaró un feriado bancario. El feriado bancario en Ecuador fue el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas. Los ahorristas no podían sacar su dinero de los bancos ni hacer ninguna transacción. La medida buscaba desesperadamente evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la banca, que estaba totalmente quebrada. El superintendente de bancos de ese entonces, Jorge Egas Peñafiel, dio la noticia al país, a pesar de que Mahuad había dicho que el gobierno jamás va a incautar o confiscar cuentas de nadie. Ese día en la cadena nacional, Egas dijo: hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario, decretado hoy por la Junta Bancaria. Aunque el feriado bancario iba a durar 24 horas, se extendió por un año completo.